Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y en Europa, que les acaban de robar una hora, pues ahora para ellos es más tarde, porque se han quedado sin esa hora. Pues aquí buenos días a todos, buenas tardes por allí a los que estéis del otro lado. Buenas, Fernando. Hola, ¿Qué es lo que nos traes para hoy? pues en la semana, por videos que he visto y cosas que se han suscitado en la política mundial, yo me gustaría preguntarte, ¿tú crees que se puede hablar de salud mental como se puede hablar de salud física? Porque hay veces que dudo de la salud mental. Lo que quieras, es que como todas las definiciones depende de lo que quieras incluir en ello. Claro. O sea, por ejemplo, porque los psiquiatras tienen un mamotreto, que no me acuerdo ya cómo se llama. El DSM-V. Incluyen enfermedades y las incluyen y luego las sacan. Ya el 6, no es el V, es el 5, es el 6 ya, o el 7. No, es lo que tienen ellos allí es una cosa muy curiosa. Me imagino que los congresos de los psiquiatras son iguales que los de los... no sé. ¿De los psicólogos? Bueno, es que los psicólogos también hacen lo que dicen los psiquiatras, básicamente. Son como especie de ayudantes, ¿sabes? Sí, porque yo me pregunto por qué la gente en cuanto tiene un problema muy serio, si terminan una relación, alguno de los dos tiene que ir al psicólogo. Sí, porque ellos han determinado algo que es muy importante, ¿sabes? Y es que si estás triste, es que estás loco. Entonces, no hay nada mejor que tener enfermedades que son imaginarias. La psiquiatría se nutre de enfermedades imaginarias. Sí, porque al final de cuentas todo se puede explicar como una falta de oxitocina o de dopamina. Bueno, unas cosas son de esos y otras cosas son químicas de otras cosas. Y luego hay otras cosas que no tienen nada que ver con eso. O sea, pero que el problema, digamos, que de la mente está muy poco resuelto, básicamente. Nunca nunca. La gente esta de la famosa ciencia lo han dejado a charlatanes y narcotraficantes. Y claro, el tratamiento de la salud mental lo han dejado en manos de unos charlatanes que hacen llamarse psiquiatras y psicólogos. La psicología nació para tratar de estudiar el alma humana, tratar de ver cómo funciona, qué es, cómo va, y ha fracasado absolutamente. Pero como todas las cosas, una ciencia fracasa en su cometido, como fracasó en su día la astrología, que se basaba en que puedes explicar los sucesos humanos con respecto a las estrellas. Y bueno, todo el mundo sabe que es falso. Sin embargo, hay gente que paga a su astrólogo para que le saque su carta astral y le cuente cosas y tal. ¿Por qué? Porque la astrología en su día se quedó sin contenido. La psicología se quedó sin contenido y ahora se dedican a hacer de ayudantes de estos narcos habilitados por el gobierno, que son los psiquiatras, que además es una cosa muy curiosa. Mientras que cualquier médico real, bueno, los homeópatas son como los psiquiatras. Ambos tratan enfermedades imaginarias. Y lo que tiene es eso, ellos se ponen de acuerdo en una asamblea general y empiezan a nombrar enfermedades según les interesa. Les interesa a los que a ellos les proveen, que son los laboratorios farmacéuticos. Los mismos que crean los fentanilos y las cosas estas.
Y bueno, su negocio es crear enfermedades mentales, pero siempre después de que haya ya un producto que podamos aplicarlo. Ya cuando tenemos el producto, definimos la enfermedad mental. Y claro, para poder colocar ese producto a la mayor cantidad de gente posible, lógicamente, es necesario que cada vez haya más gente que tenga esa enfermedad que acabamos de definir. Porque no hay una sola enfermedad mental que sea objetiva, que tú puedas investigarlo. En traumatología tienes un hueso roto y tienes un hueso roto. Tú buscas un trastorno de algo, a ver dónde lo encuentras. Pero más que nada es que alguien se está apartando de un patrón de conducta socialmente aceptado. Sí, bueno, Pudiera ser. sí, pero eso se ha utilizado el patrón de conducta, para eso se tiene en las cárceles, por ejemplo. Sí, definitivamente. Y los laboratorios y los hospitales psiquiátricos viene a ser lo mismo, con la diferencia de que a un preso lo meten en la cárcel y le hacen cosas, pues con un proceso judicial justo o más o menos supervisado, o con un abogado. Tú al enfermo mental acabas en el psiquiátrico simplemente porque a un psiquiatra le ha dado por firmarle que le ingresen. Y ahora no les torturan, pero antes les torturaban, le hacen cada cosa que no veas. Eso parece que se ha olvidado. Y son los mismos psiquiatras. Y os recuerdo que el padre del psicoanálisis, una patraña como otras tantas, era cocainómano. Bueno, como todo, porque todos se meten lo mismo que venden. Esa es la cosa. Es decir, ¿qué es la salud mental? Si tenemos en cuenta lo que estos señores nos quieran vender. Porque tú fíjate una cosa, imagínate que tú agarras y negocias con el narco, de que les vas a permitir que trafiquen con una determinada droga, siempre y cuando se los dé a un determinado tipo de personas. ¿De acuerdo? A los demás no. A los demás está terminantemente prohibido. Solamente se lo puede dar a ciertas personas. ¿De acuerdo? Pero los criterios de a qué personas se los damos, ¿sabes a quién se les deja? A los propios narcos. Con lo cual, cada vez tienen más sustancias y a más gente que dárselas. En la última reunión que tuvieron, si tú lloras porque se muere tu padre, ya eres un enfermo mental. Y es una industria súper potente. Porque además es una industria que no se mete nadie con ella. Y como nunca curan a nadie, es lo mismo. No le importa a nadie. Porque el que cae en salud mental, el desgraciado que cae, es porque la familia no lo aguanta. Y él no puede consigo mismo. Entonces queda ya para que estos carniceros de la mente se lo paralicen y los destrocen. Y a nadie le importa. Lo mejor es que no le importa a nadie. Bueno, pero aparte va habiendo un deterioro del cerebro. Sí, ¿y por qué va habiendo un deterioro del cerebro? ¿Te lo explico? Ajá, a ver. Que se meten todos los días. Ni idea de qué Se meten de todo. Empiezan con benzodiazepinas, que es lo primero que te meten. Y luego empiezan a meterle todo lo que se le va ocurriendo. Eso destroza cualquier cerebro. Pues claro que hay un deterioro, normal. Tú coges un drogadicto, un heroinómano, a ver si tiene deterioro o no lo tiene. O uno que le da el fentanilo. ¿Tiene deterioro? Claro. Entonces estaba bien que le diéramos fentanilo porque como tenía deterioro, o es que es el deterioro lo que le ha producido el fentanilo. ¿No? Sí, como las drogas. El que tiene un problema y acaba como un problema mental es porque ese problema que tiene no lo puede solucionar y no tiene quien le apoye. Se acobarda y se pone en manos de esta gente que le droga
Al drogarle, parece que está bien. Él sigue estando mal, pero para los demás parece que está bien. Y como son tratamientos eternos, pues se va jugando a cada vez mayores dosis, con lo cual se factura más. Y cuando ya se llega a un límite, ese medicamento no se puede dar más porque el tío ya revienta, le cambian por otro y todo lo demás. Ya está. ¿Y quién paga las drogas? Todos. Pagamos las drogas a esta gente. Se las pagamos todos. Todos les pagamos las drogas. De una enfermedad mental o de una supuesta enfermedad mental. Es que las enfermedades mentales todas son supuestas porque nadie ha demostrado nunca ninguna enfermedad mental. Objetivamente no existe ninguna enfermedad mental porque no se puede demostrar ninguna. También existe la rama de la homeopatía, ¿sí? ¿Y tú qué narices es la homeopatía? Algo que lo curas con el recuerdo del agua. ¿Qué? No, es que el homeópata me escucha, ¿vale? Lo que está haciendo es algo que sirve para que te cure, que alguien te escuche. ¿Hasta ahí bien? Entonces, lo más que puede hacer un psicólogo, si tiene alguna vez algún tipo de éxito, es que alguien le ha escuchado y alguien se siente bien. Ya está. Porque otra cosa. Y últimamente todo lo que se dicen es que tienes que ser resiliente, es decir, te tienes que aguantar y poner buena cara, que es al fin y al cabo lo que ellos buscan, que tengas buena cara y no estés molestando. Y ya. ¿Qué salud mental? ¡Ah! Claro, yo podría decir, ya eso desde el punto de vista desde social, lo que es la salud mental. Vale. Yo puedo entender que alguien carece de salud mental, ¿de acuerdo? Si sufre. Si tiene capacidad de sufrimiento, está enfermo. O sea, tiene una capacidad de estar muy mal, pasarlo muy mal, que la tiene él, porque le da la gana. Básicamente, porque le da la gana. ¿Tú crees que en alguien que no tenga capacidad de sufrir puede tener alguna de las enfermedades mentales de las que habla esta gente? No, no creo. Imposible. Porque todas las enfermedades mentales son parte de lo que es el sufrimiento puro como tal. Sí, por eso es que el sufrimiento, cuando hay sufrimiento, inmediatamente o van al psicólogo o van al psiquiatra. Pues el asunto es ¿cuál es el enfermo realmente? El que sufre. El que sufre es un enfermo mental, que podrá tener recaídas o no tener recaídas. ¿De acuerdo? Como un señor que tiene herpes, ¿no? Un señor que tiene herpes, pues en un momento determinado, pues no sé, le baja las defensas y de pronto se le pone el herpes horroroso. Y le pica un montón y no aguanta. Y luego tiene épocas en las cuales pues no tiene ningún síntoma. ¿Ese señor es un enfermo de herpes o no? Fernando. Pues, si tiene recaídas, si tiene y tiene recaídas para siempre. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es un enfermo mental? Un enfermo mental es cualquier persona que tenga capacidad de sufrir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se curan las enfermedades mentales? Curando el sufrimiento. Si pierdes la capacidad de sufrir, pues no puedes tener ninguna enfermedad mental. Mira qué tontería. Y da igual que le llames como le dé la gana llamarla. Trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, lo que quieras. Hombre, hay cosas químicas y tampoco las han sabido resolver. Por ejemplo, se te mete un gusano en la cabeza y te hace agujeros y te provoca epilepsia, ¿no? Pero eso no se puede llamar técnicamente una enfermedad mental, ¿no? Pues no, tiene un sustrato físico que es una enfermedad parasitaria, que es lo que pasaba a nuestra querida Teresa de Jesús, por ejemplo. Sería una enfermedad parasitaria. Y pero si no hay enfermedad
que subyace en nada químico o una malformación o que tenga algún problema físico el cerebro, que no, si no tiene nada de eso, es puro sufrimiento. Y el puro sufrimiento depende de la capacidad de sufrir. La capacidad de sufrir es de cada uno. Entonces, el que es un enfermo mental es porque le da la gana al final, es porque le da la gana. Entonces, porque depende de cada uno la capacidad de sufrir. Ni más ni menos. Igual dice, es que todo el mundo sufre. Digo, el mundo no. Sufrirás tú. ¿Claro? Sí, hay gente que no supera. La salud mental empieza cuando ya dejas de sufrir. Cuando ya has perdido esa capacidad, ¿qué narices de enfermedades mentales vas a tener? ¿Cuál? Está muy bien ese ejemplo. Si tienes un parásito en el cerebro y ese parásito empieza a causar daño, pues no tienes una enfermedad mental, tienes una parasitosis. Una parasitosis. Si se te mete ese parásito en el hígado, pues deja de funcionar el hígado. Claro, y no es un tema de medicina interna, es una parasitosis. Claro. ¿Ok? Pues enfermedad mental, objetivamente hablando, deriva siempre, es un tipo de sufrimiento, uno u otro. Pero al fin y al cabo es sufrimiento. Da igual que sea de una cosa que sea de otra. Sí, entonces todas las enfermedades que se inventan en todas derivan de la capacidad de sufrimiento. Y claro, como a esta gente les interesa fundamentalmente que facturar, pues nunca les ha interesado curar. Fíjate, yo tengo un diccionario de psiquiatría de un laboratorio de Roche. Se llama... Son los padres de la psiquiatría, porque son ellos los que incitan a que esto se les ocurran enfermedades para vender su droga. Sí, pero fíjate cómo el subtítulo es de la emoción a la lesión. Claro. O sea, cómo las emociones, al final de cuentas, yo no sé si una emoción pueda provocar una lesión cerebral, pero... Sí, porque para ellos la lesión es cualquier cosa que ellos definan. Entonces, cuando una emoción es demasiado fuerte, o falta esa emoción, o vaya usted a saber, lo que ellos quieran definir, ya estás. Como el colesterol. Ponen el número que les sale de las pelotas. 200. O si pones 500 o 1000. ¿Qué más da? Pues si decimos que los que tienen 200 están enfermos, pues ya tenemos una enfermedad. Y ya los podemos recetar. Y si conseguimos meterlos en un protocolo, los médicos pueden envenenar a la gente con estatinas y no van a la cárcel. Entonces imagínate, con las reacciones emocionales, los psiquiatras estarían felices de la vida inventando cosas, ¿no? Claro. Porque, y además, y lo peor del caso es que lo inventen los psiquiatras ya casi es lo de menos, que inventen un delito a partir de una reacción emocional, ¿no? Como todos estos ministerios que hay ahora, que en México ya estrenamos un ministerio de la igualdad. Sí, en España lo tenemos. El ministerio de la mujer y el ministerio de no sé cuánto. Entonces, todos esos, o sea, ya no puedes reaccionar emocionalmente porque vas a la cárcel. Claro. O sea, no solamente estás sufriendo, sino pero eso no es por salud mental, eso es por dividir a la gente. Para mantenerla dividida, que es lo que se basa el método hegeliano y el marxismo. Sí. En la práctica. El marxismo de la práctica no es desfilar con la hoy y el martillo. Es inventarse divisiones idiotas y potenciarlas. Y dividir a la sociedad. Antes lo hacían con las clases sociales. Las clases no les funcionan, porque realmente las clases sociales, vamos, nadie fue capaz de definir nunca ninguna. Marx no fue capaz nunca de definirla. Y cuando le dijeron que definiera, dijo, bueno, cada trabajo y cada categoría de cada trabajo sería una clase social. O sea, habría 100.000 clases sociales. ¿Y cómo vas a hacer una pelea de esas 100.000 clases sociales? ¿Todos entre todos? Cuando una persona puede tener más de una clase social. Claro. Pero lo dejas en plan etéreo y nos podemos pegar tú ahora contra ese. ¿Por qué? Pues no sé. Porque es rico y me cae mal. ¿Ya está?
Y al final, que los de abajo se peguen con los de arriba, para los que han metido la cizaña, se queden arriba, asciendan. Hoy me estaba acordando de Asterix y la cizaña. Es un libro de Uderzo y Goscinny, de la serie Asterix el Galo, que os lo recomiendo para que veáis cómo funciona la sociedad actual. Y fue pues un señor que se dedica a meter cizaña y lo hace de maravilla. Me recordaba mucho a Boris Johnson, que es yo creo que el mejor ejemplo de marxista que hay con dos patas, aunque se haga pasar por británico y por conservador. Porque por donde va pasando la va liando. Y el tema es provoca unos contra otros. Y mientras tenga a la gente dividida, pues tú lo tienes ganado. Así, claro. Porque ni siquiera podríamos hablar de una etología humana, como se habla de la etología como el estudio de la conducta. Es muy difícil, porque tú tienes, como decía también otro meme de esta semana, decía Nietzsche, ten miedo, no de aquel que tenga muchos libros, del que tenga uno solo, para él sea lo máximo y no lo haya leído nunca. ¿Qué etología es esa? ¿Qué etología es? ¿Qué animal hace eso? A ver, ¿qué animal es capaz de agarrar una conducta absurda y seguirla? Porque le han dicho que viene en un libro, tiene ese libro y jamás lo ha abierto. ¿Qué animal hace eso? ¿Qué animal de bellota hace eso? Ninguno. Eso es etología, ¿eh? Etología del marxista. Y ahí les tienes. Y además ha funcionado todos a una. Y a buscar ofendiditos, que de ahí sacamos el negocio. Me he sentido ofendido, a la cárcel. ¿Y cómo no vamos a creer a alguien por mucho que mienta? Si aquí tenemos igualdad. Porque otra de las cosas de lo que tiene es que tienes que cambiar el lenguaje, ¿sabes? Y llamar igualdad a la discriminación. O sea, las cosas al revés todas, ¿sabes? Para que si alguien intenta entender lo que estás haciendo, pues no se aclare. Porque eso te manda a la mierda directamente. ¿Qué clase de etología es esa? ¿La etología del tonto? Pues sí, la etología del tonto. Ahora sí te digo una cosa. Me encantaría que alguien haga un libro, o sea, más que un libro, podría hacer una ciencia entera tratando la etología del tonto. A ver si es capaz de explicar cómo funciona un tonto. En serio. A ver, Tino, ¿cómo tú explicarías cómo funciona un tonto? Primero tienes que definir la tontería. ¿Dónde está la tontería? Un señor tonto es alguien que si no tuviera la sociedad tal y como está, su propia tontería le llevaría a la extinción más pronto que tarde. Entonces, capacidad de extinguirse por sí mismo. Capacidad de autodestrucción, no solo de él, sino de todo su entorno. No extinguirse, sino de autodestrucción. De autodestrucción. Y además, lo mejor de todo, total y absolutamente involuntaria, o sea, y además inconsciente. No lo controlan. Entonces no, el tonto. No, la tontería. ¿Tú has visto algún tonto que controle su tontería? Un tonto que ya controle su tontería puede llegar a ser presidente. Imposible. Sí. Hombre, si es capaz de conseguir su tontería y se la puede pegar a los demás, pues estupendo. Claro. Podemos llegar a ser un comediante en el sentido más suave, pero puede ser una persona potencialmente peligrosa. Pero eso ya se le deriva a estúpido, porque es tonto y le hace daño a los demás con su tontería. Entonces... Hace daño a sí misma y a los demás. Sí.
Y sobre Potencialmente todo, peligroso. adopta siempre acciones para hacer daño a otro, aunque le hagan daño a él. Aunque solo le hagan daño a él y además no hagan daño al otro. Es que uno ha hecho muchas tonterías. Y lo mejor que hay es que se te sientas a un tonto. O sea, se lo sientas. Y le haces un plano, da igual. No hay nada que Él hacer. lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer Escucha, porque es así. y además es potencial. Si tú juntas a un Una cosa, tonto con otro tonto, la tontería no es ignorancia, ¿eh? es una forma de ignorancia. No. El tonto no puede no ser ignorante, puede entenderlo, pero el tonto tiene que hacer tontería porque es su impulso, es su compulsión a hacer tonterías. Tiene que hacer la tontería. Si no hace la tontería, no vive. Aunque tenga claro que eso le perjudica, aunque tenga claro que no va a conseguir el objetivo, aunque tenga claro todo lo que tenga que tener claro y se lo expliques 1000 veces, él tiene que hacer la tontería y la tontería la arrastra y sabe que lo está arrastrando la tontería, pero no puede dejar de hacerla. Es que eso se acerca ¿Y sabes más lo mejor de todo? O la justifica de alguna forma para ir bien rara, fue sin querer, o trata de olvidarla cuando no es capaz ni de justificarla ni inventándose cosas. Pero es que eso ya se acerca para volver a hacer otra tontería en cuanto pueda. Se acerca más a ser gafe. No sé si allá se usa esa definición, la de ser gafe. No la porque conozco. gafe es una persona que sin hacer nada provoca desastres por ahí sin hacer nada. Sin embargo, el tonto trabaja haciendo el tonto activamente. O sea, no se es tonto por omisión, se es tonto por acción. Y si juntas a dos tontos se potencia, ¿sabes? Puede potenciarse. Claro, es como las ondas, se pueden potenciar, también se pueden anular, ¿eh? Se pueden anular, sí. A veces hay que saber qué gente juntar. Hacer. Este es tonto, júntalo con este para que no se líe. Es que si están en la misma frecuencia y los pones a una determinada distancia, entonces se pueden anular, pero también pueden hacer otra cosa peor, que es resonancia. Sí, exacto. Entonces un se hace ahí tonto ya... resonante es lo más terrible que hay. Replicarse exponencialmente. Claro, sí. Esa es otra, que se replican como esporas. Se pueden replicar muy fuertemente. ¿Y sabes por qué se da el tema del tonto? Ay, por la entropía misma. No, porque tiene que haberlo. Porque tenemos una sociedad que no lo permite. Puede ser un tonto útil. Nuestra civilización, si se define por algo, es que ha conseguido conservar y mantener y además desarrollar a los tontos. Respeten a los tontos. En otro momento de la historia, los tontos directamente acaban muertos o los quitan o los matan o desaparecen, se mueren solos o adiós muy buena. Hay sitios que hay que despacharlos porque es que si no, mal vamos. Pero fíjate que estamos en una sociedad que lo que hace la sociedad básicamente es proteger a los tontos. Y si no podemos definir el nivel de sociedad a la que hemos llegado, es que no es que sea tolerante a los tontos, es que es protectora de los tontos. Yo creo que tenemos el mayor nivel de protección de los tontos de la historia. Hombre, por densidad de población y por contexto histórico. ¿Claro? Por contexto, estamos ahí ahora todo lleno Vamos a ver, tú tienes un tonto que no sabe hacer nada y todo lo que hace lo destroza y lo jode, ¿qué hace? Le das una paguina y no se muere de hambre. Claro. O lo despachas. Lo fabricamos. Además, ¿en qué parte de la historia se ha tenido un sistema educativo? Haciendo tonto al por mayor, pero además haciendo tonto de una forma, vamos, sin conocimiento. Fabricando tontos. Echando tontos a la calle. ¿O no es tonto un ingeniero de caminos que no sabe leer? Buah, pues no hay de esos ni nada. Pues ya te digo. Mira, el otro, hace un tiempo, tengo unos chavalines en el campo, en la parcela de al lado del campo, y luego para salir, pues hay que simplemente, son unos palos, ¿vale? Con una rejilla de plástico que tienes que poner el palo en un agujero que hay, y luego tiene un agujerito para un candado y juntarlo con el otro palo, ¿eh? Y cuando salimos juntos le digo, chicos, cerráis vosotros, que yo voy así cargado, y empiezan, es que esto es muy complicado. Y yo me quedo así y les digo, sois de letras, ¿verdad?
Hombre, siempre puedes hacer un tutorial en YouTube sobre cómo... Sí, pero da igual, en cuanto Mira. pasen 30 segundos han cambiado de canal porque les atora mucho. Esa es otra. Esa gente hace 100 años Claro. o 200 o 500 o 600 años moriría en muy poco tiempo. Y tienen la concentración rota, ¿eh? Claro. Mis amigos más cercanos, ellos de pronto te están hablando así y te están contando algo. Y dices, ¿y qué? ¿Y qué? Dice, no, perdona, es que me ha entrado un pensamiento y lo he tenido que procesar. Y yo, vale. La tienen rota. Y claro, y eso lo llaman trastorno de déficit de atención. Por cierto, 6.000 euros de multa y retirada del carnet. Más sitio para aparcar para mí. Sí. A ver si es verdad. A ver si es verdad. No, sitio para aparcar, No me lo no, creo. porque van a dejar el coche en la calle. Claro. Al desguace, se lo llevan. Se lo acaban llevando. Le ponen el cartelito ese y se lo lleva a la grúa. Bajo oferta de coches, oye, yo qué sé. Pero vamos, así, pero es que si hacen eso, se van a llevar más de la mitad de todo el mundo. ¿Te has dado cuenta, Fernando, que a los tontos ahora les llaman que tienen déficit de atención? ¿Que ahora los tontos qué? Ahora a los tontos les llaman, ¿cómo es? Gente que tiene... Trastorno de déficit de atención. Está de moda, todo el mundo la tiene. Todo el mundo. Sí. O tiene un espectro del autismo, o tiene un espectro del autismo de no, porque es que no es autista como Rayman, el de la película esa de Tom Cruise, de Rayman, sino que no, tiene un poquito de tal, de no sé cuántos y no sé qué menos. Y no no sé se qué tal. parecen nada, pero como Y tienen que ver, están en Claro. el espectro. Vale, y entonces ahora de pronto todo el mundo tiene TDA, ¿qué le dicen? Todo el mundo. Mi bajista tiene TDA, mi percusionista tiene TDA. Y están zumbadísimos. A ver, son Lo que te digo músicos. que Normalmente tienen que ser tontos para poder hacer ese trabajo. Oye, la mayoría sí, ¿eh? Sí, no, la verdad es que hay unos... No, a ver, ¿cuánta gente? A ver, ¿qué profesión conoces tú que tenga más tontos que la tuya? O que tenga más gente con TDAH esa de las narices. Tontos, de hippies, buenos para nada, eso es un circo. Para eso es que hay que abrir un circo, ¿sabes? Es que a mí me llega cada personaje y me llegan de prestigiosas escuelas internacionales establecidas en Valencia y te llegan ahí y no te hablan ni en español. Y le digo, yo les hablo todo en español, venga, y se ponen a tocar así como, ¡guau! Soy muy bueno, tú lo que eres es un pringao, vete a tu casa, anda. A pagarte tu escuelita que encima pagan como $500,000 de escuela, 3 años. No, anda ya. Y siguen siendo unos tontos funcionales que no saben tocar ni 3 notas. Te dicen, mira, es esto, esto y esto. Ay, no, me voy a bajar. Sí, está lleno de... Vamos a ver. Es que ya no de tontos, sino de gente disfuncional. Con el TDAH y el espectro autista han conseguido que los tontos, que son miríadas, ya sean clientes de los psiquiatras. Están justificando que es un pedo de tiene la concentración rota. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la concentración rota? Porque tienen esta cosa, que si el video no te enseña lo que te tiene que enseñar en menos de 3 segundos, ¡fuas! Y si tú en menos de 3 segundos no recibes la información que tú quieres, cualquier otra cosa, estás más de 3 segundos y ya lo pierdes. Bueno, en los 3 segundos siempre y cuando no pase una mosca. Y si pasa la mosca, va para la mosca. Y si estás hablando, de pronto te entra un pensamiento y no puedes hablar lo que estás hablando porque tienes que procesar el pensamiento. Y así es que está la gente rotísima. Muy rota. Ahora te puedes entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? TDA. Todo el mundo tiene TDA. Todo el mundo. Hasta yo por un momento llego a pensar que tengo TDA. No jodas. Más bien lo que tengo ahora es más capacidad de concentración. Porque yo antes estaba en una cosa y escuchaba cualquier cosa y era así, estaba súper atento a todo. Y ahora ya puedo estar en una cosa y me habla mi mujer y no. Y a mí antes eso no me pasaba. Y eso es gracias a tener mejor concentración. Bueno, a mí me pegan un bombazo aquí en casa y no me entero. No, ya lo sé, ya. Tú, sí. A Laura también, le ha pasado. Sí. Estaba así estudiando y explotó una bomba de gas por allá y hasta que no vio por la ventana las ambulancias, dijo, es que sí, es que a ti te explota algo y no te enteras. Pues sí, pero después es la capacidad de estar focalizado. No, eso no es TDA. Que no es por nada, es algo que era humano.
o si es humano, toda esa gente que estamos tratando de TDA no son humanos. Básicamente, ¿qué cojones estamos fabricando ahí? Define humano. Eso, define humano. De verdad. ¿Sabes? Mi fe en la humanidad está en un filo muy, muy flojo, de verdad. Esto está muy perdido. No se puede ser persona normal, tranquila en la vida, ¿sabes? No se puede, tío. Está todo es una panda ahí de enfermos. Ten en cuenta que para votar lo que hay que votar hay que estar muy tonto. Para eso hacer la educación, para fabricar gente tonta, muy tonta, para que vote lo que tienen que votar. No, primero que tengas que votar, primero. Segundo, lo que hay para votar, ¿sabes? Basura. Es como los de basura. Como los de los dibujitos de South Park. O sí, para votar. O gran basura o super caca. Y toda la vida siempre ha habido una gran basura o super caca. Y claro, para no rebelarse, para decir, pues esto o lo otro me da igual, o no es mi problema, o lo que sea, pues lo tenemos lo que eran los idiotas, luego tenemos los imbéciles o los estúpidos, y es ese tipo de gente. Ahora, tú quieres echarle cojones y ponerte duro y mandar a la cárcel a todos los que de verdad son malos, delincuentes, corruptos y todo eso, y te dicen que eres que violas los derechos humanos. Sí, no, y que molestas y que se ofenden, y están ofendiditos. Y tú no ganas nada al respecto. Claro, ¿para qué? Además, los tontos no son recuperables, ¿eh? Está complicado eso, no sé. Porque a ver, se puede hacer... Pero es que el que es tonto. Yo la gente que he conocido que era tonta no han cambiado en la vida. Nunca han dejado de ser tontos. Bueno. Han militado desde que les conozco hasta ahora. Solo saben ser tontos. No son capaces de hacer otra cosa. En ese plan, ¿qué es la salud mental? Decías tú. ¿Sabes? Me acordé de los psiquiatras soviéticos. ¿No habéis visto eso de los psiquiatras soviéticos? No, ¿cuál era? Estoy psiquiatra soviético. Estoy triste. ¿Es normal que estés triste? La tristeza es lo que te hace humano. Precisamente, si no estuvieras triste, es cuando deberías de preocuparte. Que piensas en algo que no te gusta, pues no pienses en ello. Claro. Me gusta. Sí, y te ahorras las pastillas. Te dicen, no, tú tienes que... Te ahorras la pastilla y te ahorras al tonto también. Eres ruso soviético. Es más, es que una filosofía de los rusos es que no puedes ser feliz. No puedes. O sea, tienes que estar siempre quejándote un poco, pero no demasiado. O sea, tienes que estar disconforme, pero no demasiado. Y no puedes estar contento porque puedes ser sospechoso de ser espía. ¿Qué? Eso ha sido muy ruso siempre. ¿Qué? Que lo normal es estar así como quejándote, es que esto y lo otro, pero no mucho. No mucho, no vayas a amargar a todo el mundo. Sí. Bueno, ahí. No vas a amargar más de lo que ya están. Claro, porque ellos ya tienen su cosa, es compartirse un poco eso y tal. Pero felicidad. Uno así muy alegre. No, este no es ruso. Os recuerdo una cosa. En los rankings de países más felices del mundo, Venezuela. Los países más felices del mundo tiene una correlación directa o casi directa entre consumo de antidepresivos y felicidad. Debe ser que tomarse antidepresivos les hace felices. O dicen ellos que les hace felices. O les dice el psiquiatra, o dices que eres feliz o te los quito. Pero resulta que México está en el lugar 10 y los políticos están, ya ven, México es muy feliz. Sí, como Bután, que dice, no, nosotros aquí nos morimos de hambre, pero somos felices. Pero somos felices. Yo aquí no somos felices. Pero eso es muy latino, de estar jodido y vivir el momento. Que le dicen, ¿sabes lo que dicen? Se sufre, pero se goza. Sí, están ahí. Están jodidos así, muy pobres, muy miserables, con casas de cartón, pero se pegan su rumbita y a lo mejor se fían en... Sí, claro. Sí. A lo mejor tienen un iPhone, pero le faltan dientes, yo qué sé, ¿sabes? Sí. En España es parecido, pero que en lugar de la rumbita, el polvete, es una caña de cerveza. Una caña con los le amigos. puedes joder lo que quieras, que si le das al final de la semana una caña de cerveza, te aguanta lo que sea.
Y un partido como el quitas el fútbol, aquí tenemos una guerra civil. Unas En coñas. Estados Unidos no les puede bajar el montón de drogas que tienen. En España, la caña y el fútbol. El fútbol. Las fallas en Valencia. Los días de partido en Barcelona, están las calles vacías. Así, o sea, en el centro por la noche, a las 9 de la noche, un partido. Digo, ¿qué está pasando? Y te asomas y ves el bar lleno de gente toda así. Barcelona es uno de los sitios más tristes que existen. Buah, tío, La gente Barcelona siempre está cabreada. se ha ido muy a menos. Qué malísimos. Pero si Está ven el muy partido, mal. el rato que ven el partido, les sirve para seguir aguantando hasta la semana siguiente. El centro huele a orina y marihuana. Horrible. Y aquí estamos de camino a eso también, ¿eh? Está todo esto lleno de gringos ahora. No sé qué pasa. Ahora, bueno, lo único bueno, no les dejan estar. lo único, sí, hablábamos de eso. Es que no, allá no. La calidad de vida es peor que la de aquí. Aquí lo único bueno ahora es que la calle huele a azar. Y eso es invaluable, el olor del azar. Azar que aún no han podido quemar las fallas. No, sí, bueno, sí. Sí. Las han tostado un poco, ¿no? Mira, afortunadamente han pasado En Valencia se huele a azar tostado. Azar tostado. No, pobre azar. ¿No? El azar ha resistido y ha dejado el olor en las calles. Es la mejor época. Qué bonito. Sí. Pues gracias a todos. Hoy nos hemos pasado 3 pueblos en tiempo, pero ha estado muy bonito. Víctor, di algo, anda, despide esto. Nada, que solo faltó hablar de en dónde caen los psicópatas en esto de las enfermedades mentales. Pues En la política. caen en la presidencia del gobierno. En la presidencia, en cualquier presidencia. El presidente de grandes empresas y esas cosas. Presidente de grandes empresas, presidente del club de fútbol. Mm. Ahí están los psicópatas. El culmen de la sociedad. De esta sociedad que tenemos, de los tontos, arriba están los psicópatas. Claro. Pues hasta la semana que viene. Hasta luego.